¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sucede después de la muerte? Entre las muchas respuestas que dan la religión y la filosofía, el infierno es uno de los conceptos más temidos y misteriosos. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el infierno? ¿Es un lugar de tormento eterno o hay algo más profundo que pocos conocen? En este video descubriremos los secretos bíblicos sobre el infierno, recorriendo los pasajes más controvertidos y explicando los significados originales de las Escrituras. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de entender el destino final de la humanidad. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y si este tema ya te llamó la atención, deja un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas con este mensaje. El concepto de infierno en el Antiguo Testamento comienza a tomar forma de manera muy diferente a lo que sugieren muchas tradiciones modernas. La palabra más comúnmente utilizada para describir la vida futura es Seol, un término hebreo que aparece repetidamente en las Escrituras y tiene un significado profundo y simbólico. Todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y al polvo todos volverán. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. El Seol no fue descrito como un lugar de tormento eterno, sino más bien como el destino universal de todos los muertos, tanto los justos como los malvados. Se entendía como una morada oscura y silenciosa, un lugar de sombras y olvido, separado de la presencia vibrante de Dios. No era un lugar de recompensa o castigo, sino un estado de existencia donde la vida y las acciones ya no tenían continuidad. Los Salmos, por ejemplo, expresan el temor al Seol como una separación de la comunión con Dios, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos capítulo 6, versículo 5. Este punto de vista refuerza que, en el contexto hebreo, la mayor tragedia de la muerte no era el sufrimiento físico o el tormento eterno, sino la interrupción de la adoración a Dios y la completa eliminación de su presencia. Los profetas también clamaron por la liberación del Seol, pero sus súplicas no indicaban temor al castigo eterno. El objetivo era escapar de la condición de aislamiento espiritual y existir en plenitud de comunión con el Creador. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me llevará a sí mismo. Salmos capítulo 49, versículo 15. Este deseo de ser rescatado del Seol revela una fe en la redención divina y la esperanza futura, en contraste con la visión estática del más allá compartida por muchas culturas alrededor de Israel. Por esta razón, es importante resaltar que el concepto de infierno en el Antiguo Testamento no estaba inicialmente asociado con el sufrimiento eterno ni con el fuego consumidor. En cambio, el Seol simbolizaba la inevitabilidad de la muerte y la separación espiritual de Dios, una realidad que en la teología hebrea solo podía revertirse mediante el poder de la misericordia divina. Esta comprensión sirve de base para los desarrollos posteriores del concepto de infierno en el Nuevo Testamento, donde las ideas de juicio y justicia divina adquieren nuevos contornos. Es el punto de partida para comprender cómo evolucionó la enseñanza bíblica sobre el destino final de la humanidad a lo largo de la historia de la revelación. En el Nuevo Testamento, Jesús introduce un enfoque más claro e impactante del infierno, utilizando a menudo el término Gehenna. Este término, derivado del hebreo Ge-Hinnom, Valle de Hinnom, conlleva un simbolismo que habría sido inmediatamente comprendido por los oyentes de Jesús. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un ojo en el reino de Dios que tener 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no muere, apagado. Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48. Gehenna era una referencia literal a un valle ubicado al sur de Jerusalén. En la historia de Israel,
El valle de Hinnom tenía una reputación oscura. En tiempos de apostasía fue escenario de sacrificios de niños al dios pagano Moloc. Jeremías capítulo 7 versículo 31. Posteriormente, el lugar se convirtió en símbolo de impureza y maldición, siendo utilizado como basurero, donde los restos eran quemados en un fuego continuo. Al utilizar la gehenna como metáfora, Jesús ilustra la gravedad y la irreversibilidad del juicio divino. La mención de fuego que no se apaga y gusano que no muere es una cita directa de Isaías, capítulo 66, versículo 24, donde el profeta describe el destino de los rebeldes como algo absoluto y definitivo. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con gehenna? Los eruditos debaten si estaba describiendo el tormento eterno o simbolizando la destrucción completa del mal y de aquellos que rechazan a Dios. Algunos entienden el fuego eterno como un signo de purificación o extinción total, mientras que otros lo interpretan como un sufrimiento continuo. Lo que está claro es que el infierno, para Jesús, no es solo un lugar físico, sino el estado final de separación de la presencia de Dios, provocado por elecciones morales y espirituales durante la vida. Este punto de vista está en línea con el énfasis de Jesús en la responsabilidad humana. Advirtió constantemente sobre la necesidad de arrepentimiento y cambio, ya que el infierno se presentaba como el destino de quienes rechazan la misericordia de Dios y eligen vivir separados de Él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús advierte: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Aquí vemos que Jesús trata el infierno como un destino serio y definitivo, pero siempre vinculado a las opciones humanas en relación con la voluntad de Dios. ¿El infierno es simbólico o literal? Al describir el infierno, Jesús usa imágenes como fuego, oscuridad y llanto. Mateo capítulo 8, versículo 12 y Mateo capítulo 25, versículo 30. Sin embargo, muchos estudiosos señalan que estas descripciones pueden ser simbólicas, ya que a menudo representan realidades espirituales más profundas. El fuego puede simbolizar la ira o el juicio de Dios, mientras que la oscuridad indica la separación de su luz y presencia. Estos símbolos no disminuyen la gravedad del infierno, pero ayudan a comprender que no es solo un lugar físico, sino una condición eterna de separación y pérdida. Si te parece interesante este estudio, deja un me gusta y comenta. ¿Qué crees que quiso decir Jesús con gehenna? Su interacción es esencial para que podamos continuar explorando las verdades bíblicas en detalle. Entre las imágenes más poderosas y temidas asociadas al infierno, la del fuego eterno es sin duda la más recurrente. Textos como Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 describen el lago de fuego como el destino final de Satanás, los malvados y todo lo que se opone al plan de Dios. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. La descripción parece sugerir un escenario literal de sufrimiento eterno. Sin embargo, un estudio más profundo de las Escrituras muestra que esta imagen es a menudo simbólica, cargada de profundos significados espirituales. Fuego en la Biblia, símbolo de juicio y purificación. En la Biblia, el fuego aparece varias veces como símbolo del juicio de Dios. Por ejemplo, en textos como Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3, el fuego se describe como purificador, eliminando la impureza y restaurando la justicia. Él es como fuego de orfebre y como jabón de batanero. Se sentará para afinar y purificar la plata. Esta metáfora sugiere que el fuego no solo es destructivo, sino también correctivo y redentor, según el contexto.
Sin embargo, cuando se aplica al infierno, el fuego eterno muchas veces se entiende como la manifestación del juicio final de Dios, representando la completa erradicación del pecado y de todo lo contrario a su santidad. ¿Es literal o simbólico? La visión literal del fuego eterno implica un sufrimiento consciente e interminable, como enseñan muchas tradiciones cristianas. Sin embargo, algunos estudiosos señalan que el fuego en el contexto apocalíptico puede ser simbólico, representando una realidad espiritual definitiva y no necesariamente una experiencia física continua. Por ejemplo, Jesús solía utilizar imágenes simbólicas para describir el infierno. En Mateo capítulo 25, versículo 41, él dice: «Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aunque se menciona el fuego eterno, el énfasis del texto está en la separación de Dios, que para muchos teólogos es la verdadera esencia del infierno. Además, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo describe el destino de los malvados como: «Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, la separación de la presencia del Señor y la gloria de su poder». Aquí, la destrucción eterna parece indicar un estado final de inexistencia o ruina espiritual irreparable, en lugar de sufrimiento sin fin. El lago de fuego, un fin absoluto. El lago de fuego del Apocalipsis se entiende a menudo como el lugar donde todo lo contrario a la voluntad de Dios encuentra su fin. Es el destino del diablo, la bestia y los falsos profetas, las fuerzas que simbolizan la oposición final a Dios. Pero, ¿es este fuego eterno un proceso continuo de castigo o un acontecimiento que conduce a la aniquilación total? Muchos teólogos sostienen que el lago de fuego simboliza el fin absoluto del mal. La idea de tormento día y noche puede ser un lenguaje hiperbólico para enfatizar la gravedad y la irreversibilidad del juicio divino. Esta interpretación encuentra apoyo en textos como Malaquías capítulo 4 versículo 1, que describe el juicio final como un fuego que consume. Porque he aquí, viene el día que arde como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como tamo. El día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no los dejará ni raíz ni rama. Infierno, sufrimiento o extinción. La pregunta sigue siendo: ¿es el infierno un estado de sufrimiento continuo o el fin de la existencia? Las Escrituras ofrecen espacio para ambas interpretaciones, según el contexto y el enfoque teológico. Mientras que algunos ven el infierno como un castigo eterno y consciente, otros lo ven como una metáfora de la destrucción definitiva, la aniquilación total de aquellos que rechazan a Dios. En ambos casos, el fuego eterno no se trata solo de castigo, sino de la seriedad de las decisiones humanas y la supremacía del plan divino. Si este análisis ha ampliado tu comprensión, no olvides darle me gusta al vídeo y compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas en el tema. Tu participación es esencial para que podamos seguir explorando las verdades bíblicas en profundidad. Entre las enseñanzas más impactantes de Jesús se encuentra el relato del juicio final, como se describe en Mateo 25. Aquí, Él presenta una visión clara y solemne de la separación final entre los justos y los malvados, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 46. La palabra eterno en el griego original es aionios, término que puede traducirse como eterno, pero que también conlleva el sentido de pertenecer a una era o algo de impacto permanente. Esta distinción deja lugar a diferentes interpretaciones. Algunos estudiosos enfatizan que el enfoque de Jesús puede no estar en la duración temporal del castigo, sino más bien en su consecuencia definitiva e irreversible. Jesús deja claro que el juicio final
no es un acontecimiento arbitrario. Refleja las elecciones de cada persona a lo largo de su vida. Quienes rechazan a Dios y su amor por sus propias decisiones, eligen un destino de separación eterna. Por otro lado, quienes abrazan la fe y viven según los principios del reino, heredan la vida eterna, un estado de plena comunión con Dios. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús separa ovejas y cabras según las acciones realizadas en la vida. Los justos, simbolizados por las ovejas, demostraron amor por los demás, compasión y obediencia a Dios. Los malvados, simbolizados por las cabras, ignoraron a los necesitados y rechazaron los principios divinos. Este juicio resalta que el infierno no es solo un castigo, sino la consecuencia natural de una vida vivida lejos de Dios. La Biblia describe el infierno, en esencia, como un estado de separación de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Pablo escribe: «Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, la separación de la presencia del Señor y la gloria de su poder». Esta separación es lo que hace que el infierno sea tan terrible. La verdadera tragedia no es solo el castigo, sino la eterna pérdida de la comunión con el Creador, el único que puede dar sentido, propósito y vida. La buena noticia, sin embargo, es que Dios no quiere que nadie perezca. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan que tarda, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según Pedro capítulo 3, versículo 9. Jesús usó a menudo parábolas para enseñar verdades espirituales de manera vívida y memorable. Entre ellas, la historia del hombre rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, es una de las más conocidas e impactantes sobre el más allá. Y en el infierno, estando en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas capítulo 16, versículo 23. En la narración, Jesús describe dos destinos contrastantes: el hombre rico, que vivía en el lujo e ignoraba las necesidades de Lázaro, es llevado al tormento después de su muerte. Lázaro, que sufrió en la tierra, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Es importante recordar que este pasaje es una parábola, un tipo de historia simbólica utilizada para transmitir lecciones espirituales. El objetivo de Jesús no era proporcionar una descripción literal del infierno, sino advertir sobre las consecuencias de una vida egoísta e impía. El tormento del rico no es solo físico, expresa un arrepentimiento tardío y una plena conciencia de sus decisiones equivocadas en la tierra. Al suplicar que sus hermanos sean advertidos, el hombre rico demuestra que, incluso en el tormento, comprende que sus acciones provocaron su destino. La lección central aquí es clara: ahora es el momento de tomar decisiones que impacten la eternidad. La historia se centra no solo en el destino posterior a la muerte, sino también en la importancia de vivir una vida justa y compasiva mientras todavía haya oportunidades. Aunque la parábola es oscura, también encierra esperanza. La presencia de Lázaro en el seno de Abraham simboliza el consuelo que espera a quienes sufren en este mundo, pero permanecen fieles a Dios. El mensaje es doble: hay consecuencias por la injusticia y recompensas por la fidelidad. Si ha estado con nosotros hasta ahora, felicidades por dedicarse a comprender las Escrituras de una manera profunda. Esto muestra tu deseo de crecer espiritualmente. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Continuemos juntos en este viaje de aprendizaje. La Biblia no deja dudas de que habrá castigo para los malvados, pero el aspecto más notable de este juicio es que refleja tanto la justicia como el amor de Dios.
En Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo escribe, «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este pasaje presenta un poderoso contraste. Mientras que el pecado conduce a la muerte, tanto física como espiritual, Dios ofrece un regalo invaluable e inmerecido, la vida eterna en Cristo. Para algunos, el infierno puede parecer incompatible con un Dios amoroso, pero lo que la Biblia nos muestra es que el infierno es un reflejo de la justicia divina y, paradójicamente, también de su respeto por la libertad humana. Dios, en su infinito amor, no obliga a nadie a amarlo ni a vivir en su presencia. Él permite que cada uno elija su propio destino, y el infierno es la consecuencia natural de un rechazo definitivo de su gracia. Esta visión se enfatiza en Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos que la condenación no es un acto arbitrario de Dios, sino una elección deliberada de aquellos que prefieren la oscuridad a la luz. El infierno, en este sentido, se trata menos de que Dios envíe a alguien allí y más de la decisión del individuo de vivir apartado de él. El castigo de los impíos también revela la perfecta justicia de Dios. Él no es indiferente al pecado y no deja sin respuesta las acciones humanas. Al mismo tiempo, su juicio está atenuado por la misericordia y el amor. Dios da a todos la oportunidad de arrepentirse, pero no viola la libertad de nadie, como escribió C.S. Lewis. Al final, solo hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios, «Hágase tu voluntad», y aquellos a quienes Dios dice, «Hágase tu voluntad». El infierno, por lo tanto, es el destino de aquellos que eligen vivir separados de Dios, no porque Él los haya rechazado, sino porque ellos han rechazado su oferta de redención. La Biblia presenta el cielo y el infierno como dos destinos opuestos, pero al mismo tiempo se centra en la libertad humana para decidir entre estos caminos. Ambos no son solo lugares, sino estados del ser que reflejan decisiones fundamentales tomadas durante la vida. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesús afirma, «El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado». Estas palabras muestran que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una decisión que da forma al destino eterno. El cielo se describe como el estado final de plena comunión con Dios, mientras que el infierno es el resultado de una vida que ha rechazado esa comunión. Sin embargo, esta dualidad no significa que Dios desee la condenación de alguien. Al contrario, extiende su gracia a todos. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 10. Por lo tanto, el cielo y el infierno son más que destinos posteriores a la muerte. Son elecciones vividas en el presente, reflejadas en las prioridades, actitudes y decisiones que tomamos a diario. Incluso frente a las advertencias sobre el juicio y el infierno, la Biblia ofrece un mensaje de esperanza incomparable. El deseo de Dios no es la condenación, sino la salvación de todos. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según Pedro capítulo 3, versículo 9. La paciencia de Dios es una prueba de su amor. Él concede tiempo y oportunidades para que todos regresen a Él. Incluso los textos más duros sobre el infierno van acompañados de llamados al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. La esperanza cristiana se basa en Jesucristo, quien venció la muerte y el pecado para abrir un camino de salvación. No importa cuán lejos uno esté de Dios, el arrepentimiento sincero y la fe en Cristo pueden cambiar completamente el destino eterno de uno.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera a Juan capítulo 1 versículo 9. Según lo que hemos explorado, el infierno, según la Biblia, no es solo un lugar, sino la consecuencia última de una elección consciente de vivir apartado de Dios. Es una expresión de la justicia divina, pero también del respeto de Dios por la libertad humana. Por otro lado, el cielo es el destino de la comunión eterna con Dios, reservado para quienes abrazan su gracia. Oración final. Señor, te damos gracias por tu justicia y misericordia. Ayúdanos a comprender la profundidad de tu amor y a vivir según tu voluntad. Danos un corazón humilde para aceptar tu gracia y sabiduría para tomar decisiones que nos acerquen a ti. Oramos para que más personas te conozcan y sean salvas por tu bondad. Amén. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Deja en los comentarios qué te pareció este análisis. Que Dios bendiga tu vida.